la lección 7, dice la gracia forma la identidad. O sea, aquí en esta lección vamos a ver dos cosas. Cómo que la gracia forma la identidad y segundo, que la gracia determina, autoriza y empodera la función que tenemos. ¿Ok? Entonces, en 1 Corintios 15:10, aquí voy a leer. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Miren lo que dice, ¿no? Que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo, dice, no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, está hablando de los apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿No? Ustedes no sé si lo tienen este versículo, pero este versículo tiene lo que esta lección dice, ¿no? Primero, él dice que por la gracia de Dios, él era lo que era. Y la segunda cosa que dice Pablo es que esa gracia no resultó vana, sino que había trabajado más que todos los demás. Y después dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo de Pablo fue mayor que todos, no por su propia capacidad, sino por la gracia de Dios en él. ¿Ok? Entonces, dice aquí, anteriormente describí lo siguiente, dice a los resultados de la gracia. El objetivo de la gracia es manifestar la gloria de Dios. Esta gloria se ve cuando se obedece la palabra, es decir, cuando la palabra de Dios se hace carne en nuestra carne. Como dice Juan, capítulo 1, 14 al 18. Y esto dice Juan, está hablando de Jesús, ¿no? Cuando el capítulo 1 habla de la encarnación de Jesús, de Cristo. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren que para que los apóstoles vieran su gloria, o para que la gente de esta tierra viera su gloria, el verbo tuvo que hacerse carne, porque no podíamos ver la gloria de Dios, o sea, al Cristo que es espíritu, ¿no? El Cristo que no se había hecho carne. Y luego dice el versículo Juan 1:15, dice, Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí, dice, es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y el versículo 18 vuelve como a decir lo que dijo el versículo 14. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? El Jesucristo que se hizo carne. Bien, entonces aquí vemos como dice otra vez, el objetivo de la gracia es manifestar la gloria de Dios. Vamos a ver, dice, esta gloria se ve cuando se obedece la palabra de Dios, es cuando la palabra se hace carne. Yo puse con estas letritas en verde, Dios solo se revela a través de la manifestación de su gloria en nosotros, ¿no? Nosotros queremos manifestar a Dios a veces con nuestras propias ideas, o sea, lo que nosotros entendemos, pero en realidad Dios se manifiesta por su propia gloria. Dice lo siguiente, Pablo dijo que Dios lo llamó por gracia para revelar a su Hijo dentro de él, ¿no? Qué bien sería que tuvieran ustedes la Biblia, pero dice Gálatas 1:15 al 16. Los versículos claves son Gálatas 15, 1 al 16 y 1 Corintios 15, ¿no? Esas dos secciones, si ustedes tienen en su Biblia, van a estar todo el tiempo ahí. ¿No? Y en Gálatas 15, 1:15 al 16 dice, Pablo hablando de sí mismo,
Dice, pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, ¿no? Y ahí dice, no consulté y sigue hablando. Pero lo que necesitamos entender es que él dice que él fue llamado por gracia y fue llamado por gracia para revelar al Hijo de Dios en él, ¿no? O sea que el Hijo de Dios se revelaba a través de Pablo. Eso es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que Dios quiere darse a conocer, pero lo va a hacer a través de nosotros. En este caso, Pablo está diciendo que el Hijo de Dios se dio a conocer a través de él. ¿Ok? Entonces dice aquí, la gracia, estamos en el versículo, dice, busca revelar al Hijo de Dios en nosotros. Eso hace la gracia. Esta gracia, vamos a ver la función, como les decía, las dos funciones. Una es hacernos crecer y la otra, darnos poder para actuar. Estas dos cosas son, digamos, el resumen de esta lección. La gracia de Dios nos hace crecer para que seamos lo que, digamos, la plenitud de lo que Dios ha querido que seamos, o sea, bien parecidos a Cristo. Y la segunda cosa que hace la gracia es darnos el poder para que hagamos aquello que Dios quiere que hagamos, ¿no? El plan de Dios. ¿Está bien? ¿Se entienden estas dos cosas? Estas dos cosas son el centro de esta lección. Dice, la gloria de Dios manifestará sus varios atributos visibles a la creación, ¿no? O sea, si viene la gloria de Dios a nosotros, la creación verá los atributos visibles de Dios. Dice, estos son construidos y luego expresados en y por medio de nosotros como sus hijos, ¿no? ¿Ok? Esos atributos, o sea, Dios mismo está manifestado, o sea, mostrado a través, o sea, en nosotros primeramente, porque las personas van a ver a Cristo en nosotros, ¿no? Cuando la gracia de Dios termine su labor en nosotros y nos haga madurar, y luego, a través de nosotros, se va a ver, digamos, ¿no? Las obras de Cristo. Dice, al finalizar el amarillito que estaba, dice, así la naturaleza de Dios en nosotros como hijos debe ser claramente manifestada. Pero todo lo hace la gracia. Ahora dice, esta gracia, la base de la gloria, forma nuestra identidad y naturaleza como hijos de Dios. Debemos obedecer a Dios al cumplir con todos sus principios diseñados para moldearnos y perfilarnos como sus hijos. Por tanto, la obediencia a su palabra se convierte en un resultado intencional de la gracia. Glorificar a Dios en nuestras vidas incluye obediencia a su voluntad para nuestras vidas en relación al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Al ejecutar algún aspecto de su voluntad, ¿no ven? No todos somos iguales, no todos vamos a ejecutar, o sea, no vamos a mostrar la totalidad de Cristo, aunque la iglesia en su conjunto lo va a hacer, pero cada uno de nosotros es como que va a manifestar un aspecto de su voluntad, aunque en nosotros mismos debe crecer Él en forma integral. Dice, este aspecto de su voluntad, dice que nos beneficia no solo a nosotros, sino a la comunidad corporativa, ¿no? Iglesia y el mundo. ¿Ok? Entonces, dice, cada uno de nosotros, escuche bien, tiene un trabajo que hacer en esta vida. En este sentido, la gracia está diseñada para empoderar nuestra función al ejecutar la voluntad de Dios. Entonces, primero, Dios obra en nosotros y luego cuando nosotros somos transformados por esa gracia y la gloria de Dios se ve en nosotros ejercemos, ¿no? Una función, hacemos una labor. Dice Juan capítulo 17, aquí, versículos 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra, está hablando Jesucristo en su última oración al Padre en el Getsemaní. Él le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, dice Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese, ¿no? Entonces, esa palabra glorificar, glorifícame y gloria es esa manifestación de Dios a través de la vida de Jesucristo. Seguimos, dice, la gracia multiforme de Dios tiene muchos más resultados que los citados anteriormente, pero considero personalmente los puntos mencionados anteriormente captan los resultados esenciales y fundamentales de la gracia de Dios. Podemos resumir lo anterior en dos grandes rasgos de la siguiente manera. Uno, la gracia de Dios forma mi identidad como hijo de Dios, ¿no? La gracia hace madurar mi naturaleza y carácter como hijo de Dios. Entonces, según este primer punto, la gracia de Dios trabaja en transformarme a mí. Y dos, dice, la gracia determina, autoriza y empodera mi función en cuanto a mi rol específico. Aquí ya no habla de una obra en mí, sino una obra a través de mí, ¿no? Hacia en la vida. Y hay 3 puntos. Dice, la gracia moldea mi llamado específico en el propósito eterno. O sea, la gracia me lleva, ¿no? Forma el propósito bien claramente porque nos dirige a hacer algo específico. 2, dice, en segundo lugar, la gracia determina y dirige mis esfuerzos en el trabajo para Dios. Nosotros no trabajamos para Dios como se nos ocurre, sino como la gracia nos dirige. Y el tercer punto dice, la gracia fortalece y empodera mis esfuerzos en el trabajo de Dios, ¿no? O sea, me da la unción, el poder, que es mucho más allá, como vamos a ver más adelante, que mi propio poder y que mi propia sabiduría. Más simple, dice, la gracia modela lo que yo soy y lo que yo hago, ¿no? Aquí está bien resumidito, muy bonito. Lo que hacemos, ¿no? Las obras, lo que hacemos está basado en quiénes somos. Esta es la clave que me encanta de este pasaje y que muchos no entendemos, porque queremos trabajar antes de ser, pero tenemos que ser antes de trabajar. ¿Sí me entiende? ¿Quiénes somos? Pregunta. Hijos de Dios. Una vez que nuestra identidad ha sido firmemente establecida, la ejecución de su función y destino resultará naturalmente. O sea, primero nuestra identidad debe estar firmemente establecida y luego ejecutaremos nuestra función. Dice, nunca intentemos explorar la función, eso que está resaltado, nunca intentemos explorar la función sin primero consolidar firmemente nuestra identidad, es decir, quiénes somos en Cristo. Si intentamos hacer la voluntad de Dios sin funcionar desde la base de una identidad segura como sus hijos, siempre lo haremos esforzándonos por consolidar y recibir la validación de quiénes somos. No estaríamos con seguridad de quiénes somos, por lo que hacemos, ¿no? Entonces, no es que lo que hacemos valida lo que somos, aunque lo que hacemos muestra en realidad quiénes somos. No sé si, no quiero chiparles, pero más o menos esa es la idea. Dice lo contrario, o sea, este es un problema, como les dije anteriormente, el querer hacer antes de ser. Dice, lo contrario, más bien es cierto, ¿no? Lo que hacemos, dice, debe fluir de una identidad establecida como hijos en Cristo. Y nuestros esfuerzos no tienen nada que ver con probar quiénes somos, sino que Dios ya ha afirmado que somos sus hijos, ¿no? Entonces, el obrar correcto y el obrar con poder y el obrar verdaderamente fluye y viene de que Cristo primero ya ha afirmado su identidad en nosotros. Vamos a considerar 3 ejemplos en esta lección. Primero, estos 2 resultados en la vida de Jesucristo, luego estos 2 resultados en la vida de Pablo y estos 2 resultados en la vida de Pedro. ¿Ok? Dice, consideremos los 2 resultados principales de la gracia en la vida de Jesús. ¿Cuáles son estos 2 resultados? A ver, chicas, ¿quién me puede decir?
Gina, Vivi, despierta. Eh, Hola. Bueno, yo creo que el resultado en la vida de Jesús ha sido que él ha hecho lo que el Padre eh, para lo que el Padre lo ha eh, enviado, ¿no? Los dos resultados de los cuales estamos hablando aquí. Primero a Jesús le ha afirmado quién es y luego le ha dado poder para hacer. Lo mismo que nosotros, ¿ok? Y esos son los dos resultados principales, esos son los dos resultados de la lección. Miren, Mm. seguimos. Ahora empezamos después del subtítulo con lo que está resaltado con amarillo. La gracia estuvo en la vida de Jesús desde su nacimiento, siendo manifestada sobre él a la edad de 12 años. A la edad de 12 años hay una palabra que dice que él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Dice, desde este punto la gracia aumentó exponencialmente sin que se hicieran obras hasta los 30 años. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, su ministerio empezó a los 30 años, ¿no? Ahí nos dice, antes de eso no se ve ni una obra así sobrenatural por parte de Jesús. Dice, cuando su padre afirmó y validó su identidad, su filiación. ¿Cuándo fue eso? Cuando Juan el Bautista lo bautizó y vino una voz del cielo que le dijo, este es mi hijo amado, en él me complazco, ¿no? Entonces ahí validó su identidad, después fue llevado al desierto por el Espíritu, fue tentado por Satanás y volvió victorioso, dice, en el poder del Espíritu, y ahí empezó su ministerio. El otro resaltado dice, desde esta coyuntura, él ejecutó y terminó los negocios de su padre por el poder de su gracia. Juan está en lo cierto cuando resume la vida de Jesús como lleno de gracia y de verdad. Y luego dice, de su plenitud hemos recibido y gracia sobre gracia. O sea, lo que pasó con Jesús también tiene que pasar con nosotros. Dice aquí el otro resaltado, dice, la gracia lo hizo quien era. Y también, esa es la primera parte, recuerden, y también autorizó y empoderó su función. La gracia formó su persona, condicionó su personalidad y luego validó su propósito. Lo mismo será válido para nosotros, dice. No busquemos hacer sin primero llegar a ser. ¿Ok? Esto es sumamente importante en la vida cristiana, porque nos gusta hacer, pero nosotros necesitamos trabajar en permitirle a Dios transformarnos primero. Dice, la gracia nos formará antes de que se nos ordene que funcionemos de una manera específica. O sea, primero nos formará y después nos ordenará funcionar. De hecho, dice, creo que una auténtica validación y afirmación de nuestra filiación en Cristo por nuestro Padre Celestial es en realidad el factor que nos autoriza y nos empodera. O sea, primero Él valida quiénes somos y eso nos da poder para hacer. La gracia, el último que está resaltado, dice, la gracia asiste al Hijo, no a la obra que el Hijo está llamado a realizar, sino a la persona del Hijo en su trabajo. ¿Ok? La gracia de Dios viene a la persona, no al trabajo. Esto es para mí clave para vivir la vida cristiana. ¿Ya? Cuando la persona es dotada de gracia, el trabajo realizado será la habilidad de la gracia. ¿Entienden? Espero que sí, no se me duerman. No. Nosotros recibiremos cada vez más descargas e imparticiones de la gracia de Dios. Entonces el trabajo de Dios que acompaña al Hijo tendrá permiso divino, autorización y también empoderamiento. Repasemos entonces estos 4 puntitos que están ahí. Es un repaso de lo que hemos venido diciendo. La gracia primero forma mi identidad como hijo. Luego,
La gracia determina mi rol y función específica. La gracia valida mi derecho en esa función. O sea, la gracia me autoriza para hacerlo. Y por último, la gracia da poder a mi deseo voluntario y obediente de hacer la voluntad de Dios. Ya estos 4 puntos, resáltelos, cópieselos, póngaselos en su mente. Ahora vamos a ver estos 2 resultados en la gracia en la vida del apóstol Pablo. Como ustedes saben, Pablo, antes de ser Pablo, y les pido, si tienen ahí, por favor, vean estos 2 versículos, Gálatas 1:15, y señálenlos en su, y 1 Corintios 15:9-10, señálenlos en su Biblia ahorita mismo, porfa, porque estos son lo que nos va a mostrar, los que nos van a mostrar estas 2 partes, ¿ya? Si tienen ahí su Biblia, si no van a tener que escucharme más. Miren, 2 escrituras claves dice que nos ayudan a entender la gracia más profundamente y que demuestran algunos elementos contenidos en la descripción de la gracia son Gálatas 1:15-16 y 1 Corintios 15, del 9 y 10. Estos pasajes de la escritura demuestran que la gracia forma la identidad, el mandato y la función de cada uno. Eso hace la gracia de Dios. Bien, ahora miremos a Pablo. Pablo experimentó estos 2 resultados de la gracia en su vida y ministerio. Recuerden, ¿quién era Pablo antes de ser el apóstol Pablo? Era un fariseo renegado que perseguía a los cristianos y que iba de casa en casa sacándolos y metiéndolos en la cárcel, ¿no? Porque él no admitía el cristianismo. Él pensaba que era una gran herejía, ¿no? Entonces, incluso él estuvo presente en la muerte del primer mártir llamado Esteban. Pero después, Dios se fue en uno de esos sus viajes, Dios se mostró a Pablo y Pablo ahí se convirtió y vio lo que estaba haciendo, ¿no? Que estaba trabajando en contra de Dios, ¿no? Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero estaba trabajando en contra de Dios. Y ahí fue que Dios no solamente lo salvó, le dio una nueva vida, ¿no? Le hizo nacer de nuevo, sino que después el apóstol Pablo fue y es, ¿no? El apóstol, digamos, podemos decir, el escritor de las cartas más importantes del Nuevo Testamento, ¿no? Él escribe la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, y Pablo también escribe la doctrina del nuevo pacto, la doctrina de la gracia, ¿no? Pablo, o sea, Pablo como apóstol es clave en el Nuevo Testamento. Sin Pablo no tendríamos el conocimiento que tenemos ahora de la gracia de Dios. Ahora vamos a ver el punto número 1. Miren, la gracia forma su identidad como hijo de Dios. En Gálatas 1:15-16 dice: pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, ¿no? Entonces, él reconoce que fue por la gracia de Dios que Dios reveló a su Hijo en él y lo apartó, digamos, lo llevó para que predicase entre los gentiles. Entonces dice, Pablo fue llamado por la gracia de Dios. Su intención era revelar a su Hijo, ¿no? La intención de Dios en él, ¿no? O sea, en realidad Pablo fue una foto de Cristo, ¿no? Una figura de Cristo. Ay, Señor. Bueno, vamos a ver, creo que no nos queda mucho tiempo, pero volvemos, ¿ok? Dice, la revelación del Hijo en Pablo era para darle forma como Hijo de Dios. Pablo estaba convencido de que todo esto era esencial para otro propósito de Dios, es decir, para predicar a Cristo entre las naciones de los gentiles, ¿no? Después vamos a mirar que el llamado, ¿no? Dice, no fue ese propósito que tuvo Pablo. Por ejemplo, Pablo tuvo el propósito de predicarle a los gentiles, y Pedro, como vamos a ver más adelante, su ministerio fue entre los judíos. Dice, no fue ese propósito no fue elegible ni autorizado para predicar hasta que el Hijo se reveló en él, ¿no?
cuando él empezó a predicar así inmediatamente, si usted lee el Nuevo Testamento, más bien fue rechazado Pablo, hasta que él fue a Tarso, estuvo varios años, digamos, preparándose, y después cuando volvió lleno de la gracia de Dios y mostrando lo que hemos dicho aquí, la gloria de Dios, y tuvo tremendos resultados, ¿no? Es muy lindo leer el libro de los Hechos. Dice, antes de que la gracia nos capacite para ser usados por Dios, primero nos prepara como hijos. Miren, todo el tiempo está haciendo este énfasis. Nuestro hacer como hijos es, de hecho, la autorización para funcionar en el empoderamiento que la gracia nos proporcionará en virtud de la madurez como hijos. O sea, nuestro obrar y nuestra efectividad para hacer la voluntad de Dios, para predicarle, para mostrarle a esta creación, vendrá en proporción a la madurez que estamos alcanzando. ¿Ok? Entonces, el punto número 1 es la gracia formó su identidad, y el punto número 2 es la gracia determinó, validó y empoderó el llamado específico de Pablo como un apóstol de Dios. Una vez más observamos el texto anterior, ¿no? En Gálatas 1, 15 al 16, ¿no? Que observamos, dice, hay un trabajo que Dios tiene para Pablo, es decir, predicar a Cristo entre los gentiles. Aquí dice, ¿no? Al final, para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, pero no solo predicar a Cristo en general, sino específicamente a los gentiles. Ahora en 1 Corintios 15, del 9 al 10, está aquí también, dice, porque yo soy, Pablo reconocía, miren, esto es muy lindo porque nos ayuda mucho a nosotros. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Como les digo, él fue un acérrimo perseguidor en su primera vida. Pero, dice este punto, por la gracia de Dios, escuchen, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Qué lindo este versículo, si lo meditan. Dice, lo que está resaltado con amarillo, dice, aquí en lo que les estoy compartiendo. Dice, la gracia es lo que nos hace llegar a ser. ¿Ok? Esa gracia nos va a llevar a ser todo lo que Dios nos ha destinado a hacer y a hacer todo lo que Dios nos ha asignado para hacer. Uno debe crecer en la gracia constantemente. La gracia hará que funcionemos a un nivel más allá de nuestra capacidad natural. Pablo fue llamado a funcionar, miren, este punto es bien interesante. Dice, Pablo fue llamado a funcionar como un apóstol de Dios, ¿no? El versículo 9 dice, viendo las cosas naturalmente y basándose en su anterior persecución de la iglesia, Pablo se sintió, dice, yo soy el más pequeño, ¿no me decía? Se sintió el menor de todos los apóstoles y también descalificado de la función apostólica, ¿no? Vemos aquí arriba, él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Él se sintió descalificado de hacer esa función apostólica. Dice, pero entonces cambia de perspectiva y recuerda que la gracia de Dios en su vida corrige ambas cuestiones. Uno, su incapacidad por ser el más pequeño de los apóstoles, y luego su incapacidad porque no era digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la gracia de Dios. Aquí dice, Pablo está diciendo dos cosas fundamentales en el verso 10. Primera, yo soy lo que soy por gracia. Y la segunda, yo trabajo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios lo calificó cuando su historia personal lo descalificó. Cuando el fracaso humano, la debilidad, incluso el pecado nos descalifican, escuchen esto, de convertirnos en el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos, para así cumplir una asignación efectiva a la que estamos llamados a trabajar, entonces
La gracia elimina todos los elementos naturales descalificantes que podríamos tener, ¿no? Y dice, y valida nuestra identidad. ¿Quiénes somos como hijos de Dios? Nuestro mandato, el llamado a la función ministerial que tenemos, y 3, el grado de nuestra función, la eficacia con las que trabajamos, ¿no? La gracia de Dios hace estas 3 cosas. Y volvemos, dice, cuando el fracaso histórico arraigado en la ignorancia o la inmadurez en Cristo busca descalificarnos de comprometernos plenamente con el propósito eterno de Dios, o sea, cuando, digamos, nuestra vida, nuestra historia, nuestro pasado, parece que nos descalifica, al final dice en esto que estamos viendo, la gracia nos hará elegibles, autorizados y habilitados para cumplir con esta tarea, como fue con el apóstol Pablo. ¿Está bien? Dice, considero importante añadir que no deberíamos juzgar a alguien después de su fracaso, debilidad o pecado en el pasado. Ese pecado que Dios ha perdonado, ¿no? Más bien deberíamos evaluarlos según la obra de la gracia presente en sus vidas. Dios no requiere nuestro permiso para cambiar a las personas que cooperan con su obra en sus vidas, ¿ok? Ni sabemos cuánto cambio puede tener una persona. A veces lo hemos conocido mala persona, a veces hemos conocido cosas de su pasado, pero todos estamos llamados a cambiar y esa persona puede haber cambiado tanto, ¿no? Seguimos en el punto. Podemos percibir algo de alguien luego de una impresión obsoleta que todavía tenemos de ellos basada en su inmadurez previa, cuando de hecho Dios ya los ha transformado por la gracia sin nuestro consentimiento. O sea, por eso no podemos juzgar a nadie. Dice, mejoremos nuestra percepción de las personas. Juzguémoslos por la obra de gracia. ¿Ok? Pablo, vamos al segundo, aquí abajito, que está resaltado. Dice, Pablo le escribió a Filemón para actualizar y mejorar su visión de Onésimo. O sea, la historia de Filemón, o sea, es una cartita del Nuevo Testamento que tiene un solo capítulo, es larga, pero Pablo le habla a Filemón de Onésimo, que era un esclavo de Filemón que se le había escapado y había ido a Roma, y en Roma él fue un preso que había vivido con Pablo. Pero ahí, como preso, este Onésimo se convirtió y ahora tenía que volver a su antiguo amo, que era Filemón, y Pablo le dice a Filemón, ese esclavo rebelde que se te escapó, ahora es un hombre útil en el Señor. Y le escribe la carta a Filemón. Si ustedes quieren, pueden leerla, ¿ok? Dice que en el otro tiempo era infructífero, pero debido a la obra de gracia en la vida de Onésimo, demostró ser productivo y beneficioso, ¿no? El Onésimo que antes era un esclavo rebelde que se escapó, ahora Pablo lo está devolviendo a Filemón como un hombre productivo y beneficioso. La opinión de Filemón sobre Onésimo era obsoleta y podía haberse robado potencialmente el beneficio que Onésimo, ya transformado, podía ser para él, ¿no? Véase el libro de Filemón. Pongamos atención a estas dos declaraciones en ese versículo que hemos visto en 1 Corintios 15. Yo soy por gracia y yo trabajo por gracia. Yo soy por la gracia, identidad y fe. Pongamos atención a estas dos declaraciones. Dice, yo soy por gracia, yo trabajo por gracia. Yo soy por gracia, dice, identidad y función ministerial específica. Yo trabajo por gracia, trabajo y función. Las dos cosas por gracia, pero la una como primero antes que la otra. Dice, Pablo vivió y trabajó por gracia. ¿Estamos? Nótese que en Gálatas 1, 15 y 16, dice, la gracia de Dios en Pablo determinó su área específica de enfoque como apóstol. Su obra apostólica estaba dirigida a los gentiles y no a los judíos, como lo fue Pedro. Dice Gálatas 2:8, que está aquí abajito, en rojito, y resaltado. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión
actuó también en mí para con los gentiles. Dice, esta fue la determinación de Dios. Pablo no tuvo opción en el asunto. ¿Ya? Pablo no tuvo opción ahí. Y así como nosotros, ¿no? Nosotros, Dios tiene su plan, nosotros no tenemos opción ahí. Pero para hacer su plan, primero Dios tiene que trabajar con nosotros. Dice, Dios nos dará gracia para una función y un rol específico, para algunas personas o grupos de personas específicas, cada uno de nosotros. Pablo, por los relatos naturales, estaba más calificado para ministrar a los judíos y Pedro más calificado para ministrar a los gentiles. ¿Por qué? Pablo fue educado en las mejores escuelas judías, estoy leyendo aquí, ¿no? Y bajo la tutela de uno de los rabinos judíos más célebres, Gamaliel, como dice en Hechos 22:3. Pedro, recuerdan, era un pescador, para ministrar a los judíos, que ellos eran tan entendidos en la ley, en realidad no calificaba, ¿no? Pero Pablo, un entendido en la ley, uno de los más célebres judíos rabinos, predicarle a los gentiles que nunca habían oído ni siquiera el Antiguo Testamento, parecía que Dios se equivocó. Aquí dice, con este signo de interrogación, ¿se equivocó Dios al tomar a un hombre educado como Pablo para ministrar a las naciones paganas y religiosas? Y por otro lado, tomar a un pescador sin educación como Pedro y colocarlo como apóstol para ministrar a los judíos, educados y religiosos, impregnados por la tradición mosaica, ¿no? La respuesta es no. O sea, en lo natural debía ser al revés, ¿no? Pablo debería ir a los judíos y Pedro a los gentiles. Pero Dios quería mostrarnos algo con este cambio. Dice aquí vemos, ¿están conmigo? El poder absoluto de la gracia de Dios. Dios estaba tratando de demostrar, tanto en Pablo como en Pedro, miren esto, que la única dirección que tomarían sus respectivos ministerios apostólicos no dependería en modo alguno de lo que ellos consideraban como tal. O sea, no dependió de quiénes eran ni lo que sabían. Dice, nosotros haríamos bien en reconocer este principio en nuestro caminar en Cristo y disponernos a hacer su voluntad. Confiemos más, dice, en la gracia que en nuestra propia autosuficiencia. También permitamos que la gracia decida, determine y dirija la función específica de nuestras vidas. La última vez, una de esas veces que estuve hablando con Vivi, le conté como la primera vez que mi pastor allá en México me invitó a predicar, cuánto sufrí, ¿no? Porque no podía ni hablar, no, o sea, fue grave, fue un jueves, menos mal no fue un domingo, pero yo me sentí tan fuera de foco, pero en mí ardía, ¿no? Una pasión por hacerlo, pero realmente, en forma natural, yo no he sido una persona elocuente, pero Dios transforma nuestras vidas, ¿ok? Dice aquí en este recuadro bonito, súper, dice, la gracia está diseñada para funcionar de manera más eficiente y poderosa en contextos donde la capacidad y habilidad humana se vuelven impotentes. ¿Amén? Y ya estamos terminando. La gracia, dice, está diseñada para formar y validar y habilitar la voluntad de Dios en nosotros. La gracia asiste a los hijos de Dios donde quiera que estén, dentro del contexto de la iglesia o fuera de ella. A menudo, o sea, nuestro trabajo no siempre es en la iglesia, más bien, mayormente es fuera de la iglesia, ¿no? Son pocos los pastores y son muchos los hermanos que no son pastores. Dice, a menudo distinguimos entre lo secular y lo sagrado, algo que realmente no existe en absoluto. ¿Ya? No es por ser pastor que yo estoy en lo sagrado y los que no son pastores en lo secular. No. Toda la vida, dice aquí, es sagrada y espiritual. Nuestro compromiso secular en la vida es tan importante para Dios como alguien a quien ha llamado para ocupar una función espiritual en su reino.
No hay distinción entre los dos. Ambos necesitan la gracia para funcionar eficientemente. Todos estamos en el ministerio a tiempo completo. Nuestro trabajo diario es el ambiente o contexto que Dios ha diseñado para manifestar sus propósitos con precisión. No le pidamos a Dios cambiar de ambiente para funcionar. Ahí donde estamos es el primer ambiente en el que debemos funcionar, ¿no? Nuestro hogar, las personas amigas nuestras, las que nos conocen. Si no tenemos éxito ahí, no vamos a tener éxito en otro lugar donde nosotros a veces queremos ir. ¿Ok? Primero, éxito con los más cercanos y después Dios va a abrirnos las puertas para otras personas. Dice, ese dominio en el cual vivimos o trabajamos es el área de nuestra función ministerial. Necesitamos, aquí está muy lindo, aquí deberíamos haberle puesto el cuadro, necesitamos gracia para ser eficaces. Permitamos que la gracia de Dios se manifieste por completo en nuestras vidas, que la gracia nos forme como hijos de Dios, y cuando esto se establezca firmemente, sentiremos la autorización y la validación para cumplir con aspectos específicos de su voluntad. Crezcamos en la gracia y dejemos que se vean los resultados completos en nosotros. En realidad, no nos tenemos que preparar para hacer. Tenemos que dejarle al Señor obrar en nuestras vidas para que Él nos transforme. Así transformados, el hacer va a ser una cosa fácil. Dice 1 Corintios 10, 15, 10, la primera parte dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice, y la gracia que me concedió no fue infructuosa. ¿Ok? La gracia de Dios que nos ha dado no es infructuosa. Ya, quiero repasar, ya que estamos, después empezamos otro con Alberto, ¿ya? Dice la lección 7, según la Biblia, ¿qué declara Pablo en 1 Corintios 15:10? Que la gracia de Dios en él no fue algo vano, sino que la gracia de Dios lo capacitó para hacer mucho más que los demás. Pregunta 2, ¿qué incluye glorificar a Dios en nuestras vidas? Glorificar a Dios en nuestras vidas incluye obediencia a su voluntad para nuestras vidas en relación al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, al ejecutar algún aspecto de su voluntad. 3. Describa todo lo que la gracia realiza en cuanto a mi función o rol específico. Bueno, la gracia moldea mi llamado específico del propósito eterno. Estamos hablando ya ahora del trabajo, ¿no? Moldea mi llamado en su propósito. 2, determina y dirige mis esfuerzos en el trabajo para Dios. Y 3, la gracia fortalece y empodera mis esfuerzos en el trabajo para Dios. 4, ¿es posible cumplir este rol sin identidad? Yo les preguntaría. Y la respuesta es no, porque lo que hacemos está basado en lo que somos. Cuando lo que hacemos fluye naturalmente de lo que somos, entonces no tenemos que probar quién somos. ¿Cuál es la base de nuestra identidad? Yo le puse, es que somos hijos de Dios y todo lo que hacemos lo hacemos en Cristo. 6. La gracia asiste a la función o a la identidad. ¿Qué dicen? Primero a la identidad, ¿no ve? Y después a la función, ¿no? Autoriza y empodera mi función en cuanto a nuestro trabajo, nuestro rol específico. 7 dice, transcriba los versículos Gálatas 1, 15 al 16. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y pregunta 8, si al transitar esta nueva vida fracasamos, ¿cómo se resuelve? ¿Desistimos o echamos manos de la gracia? Todos sabemos, ¿no ve? Echamos manos de la gracia. La gracia elimina todos los elementos naturales descalificantes y valida nuestra identidad, nuestro mandato y la eficacia con que los cumplimos. 9. Describa las características de Pablo y Pedro con respecto a sus funciones específicas.
Yo le puse, Pablo, como un fariseo conocedor de la ley, fue llamado a los gentiles. Y Pedro, un pescador sin letras, a los judíos, ¿no? En ambos se magnifica la gracia de Dios, ¿no? Cosas a las que no estaban preparados. ¿Qué nos demuestran con respecto a la gracia? Estos dos resultados, estos dos ejemplos nos demuestran que no es su capacidad humana, su pasado o nada natural que los hizo aptos, sino lo que los hizo aptos fue la gracia.